Buenas tardes. No me está funcionando la cámara, no me estaría funcionando. Estoy Bueno, intentando. no hay problema. Eh, Gracias. Les quería avisar que hubo un problema de Webex con, no sé, algo del tema de la grabación de la clase. Así que, se va a cortar esta clase se va a cortar a los 40 minutos y no se puede grabar automáticamente. Así que voy a intentar grabar ahora la primera parte, que es más de contenido teórico, para después poder subirla al campus. Por eso recién anoté también los que estuvieron ahora presentes. Pero bueno, en caso que yo no pueda grabarla y que haya contenidos de esta clase que después necesiten repasar o lo que sea, está el espacio de tutorías, cualquier cosa me consultan. Ahora voy a intentar poner a grabar. Ahí está. Bien. Bueno, les quería avisar que recibí los trabajos grupales, recibí dos. En realidad no me llegó la notificación de que los habían entregado y después por eso amplié la fecha de entrega de trabajos, pero después vi que habían hecho una entrega por grupo como habíamos quedado y tengo el del grupo de Roxana Merlos, Agustina, Rosana Míguez, Javier González y Cristian Gauto, ese es un grupo. Y el otro, Janina Galastegui, Joel Freire, Sebastián, Cintia y Fernanda. Faltarían el resto. Hola Roxana, ¿cómo estás? Eh, Eso por un lado. Y bueno, después comentarles que a los 40 minutos, cuando se corte esta clase, volvemos con el mismo enlace, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Alguna consulta, algo que haya quedado duda, pregunta respecto a las actividades? ¿Pudieron ver lo de esta semana? Lo subí un poco más tarde, lo de la guía semanal, lo subí ayer recién. Eh, Tienen también dos actividades para hacer. Lo que estuve pensando fue, en una tienen que ver un video y pensé ya pasarlo en la clase de ahora para también ahorrarles tiempo a ustedes, entonces ya tienen el video visto y después es responder unas preguntas, así que después lo vamos a ver en un ratito. Bueno, empezamos. Profe, eso sería la actividad 3. Sí, la actividad 3. Esa es individual, por lo que vi. Sí, Bien, listo, perfecto. ¿Y esa tenemos tiempo hasta el martes de la semana que viene para presentarlo? sí, creo que, no, miércoles me parece Bueno, que listo. puse. Sí. Bueno, perfecto. Gracias. Bien, nada. Bueno. Bueno, yo voy explicando los contenidos y demás de esta unidad, pero como estoy compartiendo pantalla, no los veo. Así que cualquier duda que surja o lo que sea, comentario, me interrumpen directamente, no hay problema. Bueno, empezamos la unidad 2 que es sobre diversidades sexuales. Los temas de esta unidad que vamos a abordar durante esta semana y la semana que viene van a ser binarismo y heteronormatividad, que algo ya estuvimos viendo en la primera unidad, identidad de género, orientación sexual, expresión de género, y todo el marco normativo, que es la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género y el cupo laboral, travesti y trans. Eso lo vamos a ver más la semana que viene. En cuanto a los objetivos de la unidad, va a ser profundizar los conceptos de binarismo de género, diversidad sexual, identidad de género, conocer la normativa y también poder problematizar y llevar esto a la práctica en sus ambientes laborales. Bien, primera pregunta para ustedes. ¿Cuál de todas estas imágenes suele considerarse normal en nuestra sociedad? El varón y la mujer. Todas. Todas, hoy todas. Bien. Bueno, alguien dijo por ahí el del varón y la mujer. Bien. Sí, o sea, si bien ahora se habla mucho más de estos temas y es algo quizás más habitual verlo,
todavía sigue considerándose como normal o esperable una pareja heterosexual, que ahora vamos a ver los distintos conceptos. Tenemos el binarismo de género, que es esto de, que ya lo estuvimos charlando igual, de clasificar entre varones y mujeres, son categorías opuestas y excluyentes, ¿no? Las personas se ubican dentro de lo masculino o dentro de lo femenino. Implica, bueno, que se espera que su identidad y expresión de género coincidan con el sexo asignado al nacer. Esto también algo que estuvimos viendo, la diferencia entre sexo biológico y género. Entonces, quienes no se ajustan a esta clasificación, como las personas trans o no binarias, suelen ser excluidos y marginados. Y otro concepto que está relacionado con estas imágenes es el de la heteronormatividad, que es un sistema social e ideológico que implica asumir que las personas son todas heterosexuales. O sea que a todos nos gustan las personas del sexo opuesto, que sentimos atracción por el género opuesto. Y también desde un lugar de que es algo moral y éticamente superior a otras formas de sexualidad. Y bueno, suelen sancionarse y discriminarse a las personas que no se ajustan a, o sea, que no están en esta norma, ¿no? De la heteronormatividad. Bien, y ahora tengo algunas afirmaciones, también para ir charlando y ir repasando también algunos conceptos, para que ustedes me digan si les parece que es verdadero o falso y por qué. Tenemos, la orientación sexual es lo mismo que la identidad de género. También porque sé que ya hicieron capacitaciones en el tema, entonces está bueno saber ya qué conceptos ya manejan y ir repasándolos. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género? ¿Alguien? No escucho, alguien se desmuteó, pero... Bien, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no? Bien. ¿Y la orientación sexual? ¿Cuál es su apariencia? Ujú. Bien. Sí, la identidad de género es cómo se reconoce, cómo se autopercibe, y la orientación sexual es las personas que le atraen sexualmente, sentimentalmente, puede ser del sexo opuesto, del género opuesto, del mismo género. Después tenemos, las personas trans son homosexuales. Lo que les salga igual, no es un examen, ¿eh? O sea, es para abrir debate y charlar, porque tienen mucho que ver con mitos también que existen. Bien, bien. Sí, es parecida a la primera. O sea, la persona trans es cómo se autopercibe y después, sea homosexual o heterosexual, eso depende de las personas por las que se siente atraído o atraída a esa persona. El género es lo mismo que la orientación sexual. Y ahí, profe, más o menos similar a la primera pregunta. El género es, como en su momento creo que lo hablamos o lo fuimos hablando en la primera clase, de una construcción que se va dando personal, social y demás. Y a diferencia de la segunda opción es la atracción, o sea, las personas que la atraen, más o menos por ahí puede llegar a ser también. Bien, sí. Las personas trans siempre quieren hacerse cirugías. No, profe, yo
considero que no. Y también lo vi en el video de todos los testimonios de las personas trans que decían que no, que solo es para sentirse identificado con algo que lo caracterice en el sexo que se siente. Bien. Sí, no es que siempre quieren y que todas quieren, sino es eso, Claro. que tengan la opción por lo menos. Bien. Después, las personas deben comportarse de acuerdo a su sexo. No, no, para mí no. Es similar a lo que decíamos de que se guían por su identidad y no por una definición sexual, sería en este caso. Bien, en este caso sí sería el sexo entendido como sexo biológico, masculino y Tal cual, femenino, exacto, tal cual. y que las personas como que Co- debieran asumir el género que corresponde al sexo biológico. Tal cual. Los homosexuales no deberían poder adoptar ni formar una familia. Esto estuvo mucho en debate con la ley de matrimonio igualitario, que se sancionó en nuestro país, se debatió mucho en el Congreso, bueno, en todos lados. ¿Qué les parece esta frase? Totalmente discriminatoria. Y hoy es ley, así. Bien, sí, es ley, pero bueno, hay gente que por ahí sigue pensándolo eso. Arcaico, Sí, sí, dañino, no sé, muy... totalmente, cualquiera, sí. Ujú. Bien. Y los que piensan en ese argumento, digo, fue algo que se habló mucho. ¿Por qué piensan que puede pensarse eso, que no puedan adoptar ni tener una familia? No, por la estructura que deben de haber tenido, vaya a saber, por ese patriarcado que han tenido, o por ahí, nada, qué sé yo, no sé, o vivir adentro de una burbuja, por ahí también puede llegar a ser, este, nada, no vivir la realidad, no sé, qué sé yo, pero sí, No, por vivir dentro de una burbuja, porque en realidad es un pensamiento que deben de tener, muy retrógrado, ¿no? Muy arcaico, en realidad. Ya hoy por Sí, hoy, ¿no? Eso es muy raro, sí, medio difícil para mí. es Pero similar a debe como, ser perdón, por ese grupo social o donde se formó, no sé cómo, no sé. Deben de quedar por ahí capaz que algún par, ¿eh? Pero no deben ser muchos. es lo que sí. por ahí hablamos, profe, al principio de clase, en la primera clase, de lo que son las perspectivas de género y demás. Obviamente fue una construcción temporal que se viene dando y es como dice Javi por ahí, que son, deben ser sectores que han quedado por ahí lejos de la cuestión esa y que se siguen, o sea, siguen viéndolo de esa forma. A la primera imagen que mostró recién del flyer, creo que la Ujú. mayoría coincidimos que hoy es normal y ya lo, o sea, porque nuestra evolución o nuestros tiempos vienen a eso. Pero obviamente queda otro sector que sí lo siguen viendo tal cual de esa forma. O sea, no hay perspectiva de género clara en eso. Bien. En la Sí, en su sociedad momento. también, ¿Cómo? disculpe, profe. No, que tal vez en la sociedad hay estereotipos muy marcados en cuanto al varón y la mujer que tienen que ser eh, padres y no entre mujeres o entre varones. Por ejemplo, el estereotipo femenino marcado en la sociedad, hoy por hoy no, pero este, por lo general, desde tiempo atrás, siempre marcado por el instinto maternal, por ahí la ternura, la pasividad, todo lo que por ahí irradia lo que es la maternidad, no es considerado por ahí hoy por hoy que puede ser por parte de dos varones o de dos mujeres. Ujú. Sí, quizás de dos mujeres se acepta un poco más que pensar en un matrimonio entre varones. De hecho, bueno, en su momento se decía o se lo asociaba con la pedofilia o con que esos niños iban a ser también homosexuales, ¿no? Como una idea de, no sé, como de un contagio, de que también la homosexualidad como si fuese una enfermedad, una patología, que en algún momento también fue considerado así. Pues tenemos. No es aceptable que alguien con genitales masculinos se vista de mujer. Esta, bueno, es parecido a la que estuvimos viendo.
Las personas trans no deberían mostrarse en la calle a la vista de los niños. ¿Qué piensan de esto? Porque también, perdón, sí, Sí, no, no, pero sí, no, no sigo con lo mismo, qué sé yo. Para mí, no, es algo muy... ¿Cómo que no va a poder pasar alguien trans a la vista de los niños? No, 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 no sé, Diana, no. Nunca se me hubiese ocurrido bueno, escribir pero sin eso. embargo no hay muchas personas trans Sí, sí, pero bueno, caminando por la no, no, calle. no está muy... Bien. Pero Bueno, también, sí, también eso es por la discriminación que sufren, porque estaba viendo también asociado a videos y también a otras charlas que hemos tenido y siempre a las personas trans se las relacionaba como que aparecían en la noche o oculto de la sociedad, pero también porque no podían mostrarse tal cual son por la discriminación que padecen. O sea, cada una de estas oraciones, una es más discriminativa que la otra. sí. Sí, pero es verdad eso, que decimos, bueno, sí, no hay problema que caminen por la calle, pero no se ve muchas personas trans. Claro, sí, sí, sí. O parejas homosexuales, bueno, depende de la ciudad, pero no es que no existan, sino Sí, que justamente por la discriminación que sufren no están a la vista todo el tiempo. Eh, y por ahí llama más la atención. No llama tanto la atención dos varones que son mujeres que un trans en la calle. Es como que uno, mira, o si sí, vas, por ejemplo, a Mar del Plata en el verano, los trans están como payasos, o como invitan a un teatro y demás, no es que caminan claro. normales, Ujú. falsos totalmente. Deberían. Sí, sí, es verdad esto de que llama la atención porque realmente es algo distinto. Eh, Se me ocurría, bueno, también había escuchado una vez un testimonio de una persona que había ido a otro país y veía mucha más gente con discapacidad, es gente en silla de ruedas, y decía, pero hay mucha más gente con discapacidad en este país. Y no, en realidad es que hay muchos más lugares accesibles para la gente con discapacidad, entonces pueden, no sé, andar en transporte público, circular por la calle, y bueno, se me ocurre también relacionarlo con esto, bueno, quizás en países donde no sufren tanta discriminación, es más normal ver a alguna persona trans, no sé, ir a trabajar o ir a la escuela, que son algunas de las dificultades que tienen, que después igual lo vamos a profundizar, pero habitualmente les cuesta conseguir trabajo, bueno, los echan de sus propias casas, entonces, bueno, son muy discriminados. Después dice Sí, mismo sí, la trans de la aerolínea, Traniela creo que era, que mm, también de la aerolínea la quisieron echar y bueno, y en base a ella creo que ahora hay otros dos compañeros más que se hicieron trans y bueno, toda la revolución, ¿no? Y también lo que trajo, pues hizo, no sé, famosa en las redes sociales, viral y demás. sí, es verdad. Bien, después, las personas trans no acceden a los mismos derechos que los varones y las mujeres. ¿Qué piensan? Y es verdad, eso en los puestos de trabajo, por ahí es muy notorio. Hay una ley nacional en cuanto a eso, pero solo da lugar al 1% eh, de ocupación de puestos de trabajo de personas trans. Y que está mal, porque por ahí, o sea, en ese sentido tendría que ser abarcativo sin distinción. Ujú. No tendría ni que haber un cupo límite. Claro, 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 pareciera que ahí ya la estás discriminando, porque, viste, ya poniéndole ya el 1%, no, ya no tendría que ser discriminatorio, tendría que cumplir las mismas funciones. ¿Qué sé yo? claro, pero sí, en realidad es el cupo laboral travesti trans para que puedan tener acceso a algún trabajo formal, como para fomentar el trabajo formal de estas personas, porque bueno, justamente tienen una expectativa de vida mucho menor que el resto de la población, bueno, padecen un montón de violencia, entonces es verdad que no debiera hacer falta que haya un cupo, pero bueno, evidentemente, o sea, de hecho esto es solo en el Estado, no es que en las empresas y en todos lados contratan a personas trans. Eh,
tuvo que ser necesario para que puedan conseguir trabajos con mejores condiciones. Esa, bueno, es más o menos parecida a, dice, las personas trans sufren en su vida la misma exclusión o situaciones de violencia que cualquier persona de otro género. Bueno, esto es medio parecido, si bien siempre hay situaciones de exclusión o violencia, las personas trans o del colectivo LGTB suelen sufrir mayor discriminación y violencia. Y el género se va construyendo a medida que crecemos, eso también ya lo hemos conversado y estaba también en otras afirmaciones. Bien, entonces tenemos algo que ya fuimos diciendo, pero para que quede bien explicitado, tenemos la orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva o sexual por otras personas, sean de un género diferente o igual al suyo, o más de un género o ninguno. Dentro de la orientación sexual tenemos la homosexualidad, que es atracción hacia personas del mismo sexo, la bisexualidad hacia personas de ambos sexos, y la asexualidad, falta de atracción sexual hacia cualquier persona. Y después la pansexualidad, que es hacia personas de cualquier sexo. Todo esto, o sea, por eso se habla de diversidad sexual, porque se habla de colectivo, bueno, que tenemos lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex, en cuanto a que cada persona tenga la libertad para poder asumir, expresar y vivir su sexualidad, incluyendo sus orientaciones sexuales, su identidad de género. Y bueno, como se habla por eso de Día del Orgullo, diversidad sexual, como que incluye en ese paraguas, digamos, a todas las identidades que no responden al paradigma binario, ¿no? Que es esto de las personas cis heterosexuales. La intersex y la Q, ¿qué es? Intersex son personas que tienen ambos genitales, sería. Pueden tener órganos genitales masculinos y femeninos. Y Q son los queer, que es, se le dice como de género fluido, que en algún momento, bueno, con esto que hablamos de que el género, la identidad se va construyendo a lo largo de la vida, quizás en algún momento se autoperciben varones, en otro momento mujeres, o no binarios, y se sienten atraídos también por personas de distintos géneros. Como que no se encasillan en ninguna categoría. Por eso también se pone el más a lo último, como que, bueno, está abierto a que surjan. De hecho, hay otras aparte de estas, de pansexual y demás, hay otra que es demisexual, y bueno, se van ampliando un montón. No es que sea importante saber específicamente cada definición, sino porque es importante conocerlas y sobre todo para que no sufran discriminación y tratar de incluirlas, ¿no? Sí, profe, también llevado al sistema carcelario, Sí, en particular, me ha pasado un montón de veces que también lo toman como algo, no sé, para decirlo normal, es como una tomada de pelo de algunos vivos, ¿no? De algunos PPLs, sí, porque un mes se perciben mujeres para pasarse a otro pabellón y estar más tranquilos. Al otro mes se perciben, o sea, como que no hay un tope y tienen en su legajo de vida penitenciaria 8 o 9 actas de conformidad de cómo se van autopercibiendo. También es como que está el abuso de... pero ¿y eso los cambian de pabellón? ¿Al mes, por Sí, ejemplo? Si es varón, si es sí, mujer, no van. sí. O se va a otra unidad, trasladado, y vuelve y ya se autopercibe nuevamente varón y bueno, se ubica en otro pabellón. También es como que falta limar un poco en ese sentido. Sí. Sí, sí, por supuesto que esto es todo nuevo y también para una institución como el servicio, que esto, que lo que venimos hablando, está siempre segmentado en masculino femenino, de repente aparece esta población y bueno, hay que ver cómo se ubica en cárceles que fueron diseñadas más que nada para varones o para algunas para mujeres, pero sí, genera conflicto también, imagino que con la población. Ahora después lo vamos a ver eso, pero si bien hay pabellones trans, también, bueno, vamos a ver unos ejemplos más adelante.
Pero sí, la idea no es que... Eso es como alguien que se aprovecha igual de los derechos que se le brindan a las personas y se aprovecha de eso para su propio beneficio. Por eso te preguntaba si en los penales igual los aceptan un mes como varón, un mes como mujer, porque me imagino que en la población también debe generar conflicto. Pero bueno. Después tenemos esto de identidad de género, que veníamos conversando también, vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, que puede o no coincidir con su sexo asignado al nacer. No siempre es expresada o exteriorizada, y dentro de aquí tenemos personas cisgénero, cuando la identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer, y transgénero, cuando no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Después tenemos esto que hablábamos hace un ratito, las personas trans, ellas desde temprana edad enfrentan el rechazo de sus familiares. Bueno, está en el video que tienen de esta unidad de infancias trans, ahí cuentan un poco varias personas de sus padecimientos desde que son personas chicas, desde su infancia, que sienten que su cuerpo no es el que ellas perciben, el que ellas sienten. Y bueno, muchas veces en la familia ya ahí genera un rechazo o, no sé, realizar distintas terapias para que sean normales, entre comillas, como, bueno, muchas en la adolescencia terminan yéndose de su casa y eso ahí ya tiene una diferencia con respecto a cualquier otra persona porque después tienen dificultades en el acceso a la educación, al trabajo. Y bueno, esto también hace que se expongan a situaciones peligrosas porque muchas veces terminan dedicándose al trabajo sexual como estrategia de supervivencia y es por eso, por todas esas dificultades, que la expectativa de vida es mucho más baja que la población en general, entre los 35 y 40 años, que es lo máximo que vive una persona trans, comparado con 77 años, que es el promedio nacional. Y bueno, esto se debe a esto que les venía comentando, la violencia estructural, la discriminación y el rechazo. Después, por otro lado, también están los crímenes de odio, que se llaman así, los que son hacia la comunidad LGTB. Hay un dato del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio que reportó que aumentó un 70% en el primer semestre de 2025 comparado con el mismo semestre del año pasado. 102 crímenes contra 60 que hubo el año pasado. Bueno, digo porque muchas veces decimos, no, sí, estos son temas que ya están saldados, que ya la sociedad cambió, que ya hay leyes, y bueno, no, es algo que cuesta un montón. De hecho, las últimas semanas hubo hechos de violencia graves contra personas gays y lesbianas. Bueno, de estos datos, las más afectadas fueron las mujeres trans, después los varones gay cis, y las lesbianas, varones trans, y por último los no binarios. Esto también tienen, creo que para la semana que viene, buscar, o sea, como actividad, buscar una noticia relacionada con esto. Y responder a unas preguntas de eso. Bueno, para terminar esta parte, tenemos quería mostrarles un videito, que no sé si voy a llegar ahora, porque se va... El de personas trans. ¿Ahí ustedes siguen viendo la pantalla? Sí. Sí. Bien, bueno. Sí. Este es el video que tienen que ver para la... Yo nací con pene, esperan de mí que sea fuerte, que sea un macho, que vaya a jugar al fútbol, pero no va a funcionar conmigo eso. Es simplemente decir, cuando nací me asignaron este género y no me identifico con eso. Soy otra cosa. No entendemos esa no integración a ese deseo social de incluirnos en determinado formato de género. Nos cuesta asumir esa contradicción hasta que, bueno, nos damos cuenta que o somos y asumimos nuestra identidad tal cual la percibimos, o jamás seremos personas completas y felices. Eso es muy subjetivo, es
muy particular, porque la mayoría de las personas trans te cuentan que es a partir justamente de los 3-4 años de edad en donde uno empieza a notar que empieza a tener conciencia de las cosas que va recibiendo, tanto de los tratos como de los juguetes y todo lo demás. O sea, ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. Desde el principio te das cuenta de que no te sentís muy bien con lo que te están diciendo, con lo que esperan de vos por la genitalidad que tenés. Esperan que te vistas de una forma, te ponen, viste, te cortan el pelo, te hacen hacer ciertas actividades. Y al principio siempre decís como, no sé, esto es lo que tengo que hacer, parece, pero no me gusta mucho. Y después te vas dando cuenta como, yo debería estar ahí, o yo debería estar vistiéndome así, me gusta eso, ¿por qué no puedo hacerlo? Y ahí es cuando empezás a darte cuenta de que, claro, hay algo que no está funcionando, no, lo que me dicen que haga no es lo que me gusta. Es un recurso, es decir, si te sentirías más cómodo teniendo una cosa a la otra o modificando algo en vos, entonces está la posibilidad de crearte, también de tomar hormonas. No, mira, hay muchos chicos y chicas trans que sí van por la faloplastía o por la vaginoplastia. Son decisiones a veces que es por decisión propia y a veces que influyen mucho las relaciones sociales. Tampoco implica que para ser transexual haya que mutilarse los genitales. Yo no soy una mujer trans, una mujer de alguna manera transexual, pero bajo ningún punto de vista se me pasaría por la cabeza mutilarme para entrar en ese modelo de mujer hegemónica. Podemos sentirnos algo y expresarlo de cualquier manera. No es necesario hacernos ninguna cirugía de ningún tipo, salvo que realmente lo querramos porque sentimos que es parte de nuestra identidad. Por ejemplo, una mujer trans poniéndose lolas no es porque así va a afirmar que es mujer, es porque es la forma en que ella se va a afirmar como mujer ella misma. La expresión de género es una cosa que vos podés elegir cómo te presentás al mundo, pero después la sexualidad es lo que te gusta en la cama, qué te gusta de las otras personas, y eso varía mucho. Yo soy heterosexual, por ejemplo. A mí siempre me atrajeron sentimental y sexualmente las chicas. La clasificación es un poco al pepe, pero a la vez es necesaria para identificarte con un grupo de personas que le pasa exactamente lo mismo que a vos y ir a pelear por derechos. A veces suele entenderse que porque yo soy mujer trans me tienen que gustar los hombres, pero a lo mejor a mí me gustan también las mujeres, o me gustan solo las mujeres. O sea, no es excluyente. Un hombre trans puede ser que le gusten las mujeres, aunque haya nacido él con vagina. Es decir, si no, se asume como hombre. Hay una confusión a veces en ese tema. Dice, pero ¿cómo? Tan lío, te hiciste mujer, qué sé yo, y te gustan las mujeres. Esa es la heteronorma. Esa es la heteronorma. Al principio te choca un poco porque lo primero que vas a encontrarte como chica trans son los hombres que te fetichizan. Es mucho del morbo. Después, por suerte, empezás a aprender a discernir entre esos y los que te buscan como persona. En mi caso te puedo contar que fue bastante difícil. Yo mentí prácticamente toda mi relación con con mi segunda novia sería. Mentí, le dije que era un chico, me vestía como chico, engrosaba la voz a propósito, todavía no tenía hormonas encima, nada. Enseguida que la conocí a ella me metí al gimnasio, traté de formar el cuerpo y todo. Hasta he tenido relaciones sexuales sin que ella se diera cuenta de que lo que yo estaba usando era otra cosa y no era mi pene. Fue bastante difícil, complicado, y después cuando te descubre la familia se complica un poco más. La masculinidad es que nos buscan en la noche, por decirlo de alguna manera, no pueden visibilizarse de día con nosotras. De alguna manera, los prejuicios sociales tan fuertes castigan también a esas masculinidades o a esas personas que se nos acercan. Afortunadamente las cosas van cambiando un poquito y lentamente esos prejuicios van cambiando. Somos de dos generaciones completamente diferentes, pero muchas cosas se repiten de cierta manera. Yo tengo 19, vivo con las redes sociales. Para mí es fácil encontrar amigos de esa manera. Encuentro a mis amigas ahí porque tengo la posibilidad de elegir con qué relacionarme. En público muchas cosas se repiten porque ir a un boliche, por ejemplo, estar en el boliche no es tan fácil levantar, por así decirlo. Hay gente que no soporta
ver gente que elige ser ellas mismas, que eligen salir de esos moldes que tienen tan arraigados en sus mentes. Tienen una educación tan cuadrada que piensan, está mal, hay que erradicarlo, ¡mátenlos! ¡Ah! Y eso es horrible, o sea, pensá, te matan solamente por expresarte. Porque es justamente, pues son crímenes de odio, se le puede decir travesticidio, pero la palabra para mí son crímenes de odio. Y se las trata, digamos, al mismo nivel que un ciudadano de cuarta clase. Yo tengo derecho a matarte porque soy heterosexual y estoy en lo correcto y vos no tenés que estar, no tenés que existir. Y esto sigue pasando. ¿Y por qué? Porque están también en un ambiente de desprotección total. La situación es radicalmente diferente para las masculinidades trans y para las feminidades trans. O sea, no podemos negar que como personas trans, todas las personas trans sufrimos transfobia, pero las personas trans femeninas, además de sufrir el odio por ser trans, sufrimos el odio por ser feminidades, en un mundo en el que las feminidades no le sirven al patriarcado. Lo que las personas trans femeninas sufrimos se llama transmisoginia y es un poco diferente a lo que sufren las personas trans masculinas. Nos matan por ese odio porque nos ven como traidoras de género, nos sienten hombres disfrazados de mujeres. Y como odian a las mujeres, porque hay una gran misoginia en esos sectores, somos la encarnación del mal, traidoras al patriarcado, las mayores traidoras del patriarcado, las grandes enemigas del patriarcado de alguna manera. No, la elección es hacer algo para ser feliz o no. Eso es la elección, transicionar, no serlo. No, ya lo decíamos al principio. No elegimos. Podemos ser cualquier cosa, pero yo sé, desde muy pequeña, yo sé que no soy un hombre y que nunca lo fui. No sé si se llegó a terminar de ver el video. Pero ¿en qué parte? No, sí, pero la última pregunta era si elegían en ser trans. ¿Eso llegaron a escuchar? Porque me parece que justo terminó el video y se cortó la clase, la llamada. Sí, parece. Eso justo fue lo último. Sí, Listo. Bien. Bueno, esperamos un cachito que sigan sumando. Con ella bien, de que está mal o algo, Claro, ¿y qué? realmente no se va a recuperar o se le va a podrir toda la lengua o algo, la verdad, que lo duermo. Si va a estar re mal, Claro. que lo duermo, pero eso lo Y tenés que habría que hablar hacer vos un porque análisis, a ver cómo está. vos sos la mamá de él. Bueno, ahí estamos. El video entonces lo llegaron a ver.
Ese es para la actividad que tienen que hacer esta semana. Un poco también lo que estuvimos charlando con las frases, pero me parecía también importante esta última pregunta que les hacen de si uno elige ser trans, lo mismo que si uno elige ser homosexual, y bueno, todos dicen que no lo eligieron, sino que es algo como que es eso, no lo pueden elegir, eh, sienten que es así, que no hay otra forma de estar, digamos, de ser. Digo porque también hay a veces estos discursos de que lo hacen para llamar la atención o de que ahora está de moda, eh, cuando en realidad sabe que siempre existieron tanto personas homosexuales como personas trans en todas las culturas y a lo largo de la historia. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. Esta clase ya no la... porque es más de situaciones del servicio y demás. Bien, quedamos acá. Respecto a las personas trans prisionizadas, un informe de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, que es del año 2023 y 2024, donde dan cuenta que había en esos años 103 personas trans alojadas, de las cuales el 60% está en la unidad 32. Y bueno, durante el 2024 el mayor número de personas trans, o sea, aumentó el número de personas trans migrantes, que era el 65%, mayormente de nacionalidad peruana, después también en menor medida ecuatoriana y paraguaya. Había también, hablaba sobre la cuestión de los estudios, la mayoría no tenían el primario completo y bueno, con respecto a los trabajos, el 30% había estado trabajando en unidades penitenciarias, específicamente en el plan Cunita bonaerense, que están varias unidades. Y bueno, también esto de que 9 de cada 10 de las personas trans están alojadas por causas relacionadas a tenencia y tráfico de estupefacientes, al igual que habíamos visto con las mujeres. Y bueno, y padecen esta discriminación multidimensional que tiene que ver no solo con su identidad de género, sino también con ser migrantes, con su nacionalidad, con ser pobres. Eso nos lleva también a otro concepto que lo veníamos trabajando, o sea, está en las otras unidades, pero no lo mencionamos en las clases, que es la interseccionalidad, que permite, o sea, una herramienta para analizar cómo distintas facetas de la identidad de una persona interactúan y se combinan, generando experiencias únicas de discriminación y desventaja, esto que decíamos. No es lo mismo una persona que es discapacitada, pobre, trans, migrante, como que se entrecruzan todas esas categorías y bueno, hace más complejo las desigualdades sociales, ¿no? Bien, ahora tengo algunas situaciones con respecto al servicio para que conversemos, a ver qué se les ocurre o qué les parece las intervenciones que se realizaron. La primera situación es una mujer trans que se presenta en una unidad penitenciaria para visitar a su papá, quien está privado de libertad. En la oficina de visita, cuando anotan sus datos, quien solicita la acreditación se dirige a ella con su nombre de pila masculino que figura en su DNI. La mujer trans le dice que su nombre es Laura, acorde a su identidad de género autopercibida. Desde la oficina de visita se la cuestiona planteándole que al no tener el cambio de DNI deben dirigirse a ella con su nombre masculino. Se le informa que deberá ser requisada por agentes masculinos. Laura menciona que existe legislación vigente que la ampara y protege ante la vulneración del derecho a su identidad autopercibida. Bueno, entonces a partir de los contenidos trabajados y de su experiencia, ¿de qué manera debería proceder el personal de la oficina de visita? Hola. Hola. Mira, yo trabajo en visita y ha pasado eso, que vienen con el documento de varón y es una chica, y le preguntamos con quién se siente cómoda para requisar. ¿Qué prefieren? ¿Un personal masculino o femenino? La mayoría optan por un femenino. Y vos, si tiene el documento masculino, por lo menos nosotros lo tomamos con el documento que ella
el número sí y el nombre, pero te dirigías a ella como una mujer. O sea, Además que tú no, claro, si en el DNI figura el nombre masculino y ella te dice que se llama, tiene un nombre de mujer, se dirigen a ella por el nombre que ella elige, digamos, por el que se autopercibe. claro, pero otra cuestión tenés también que, bueno, cuando sale la identificación de los masculinos, que tienen que identificar el varón, vos tenés el DNI del masculino también. O sea, vos ves a una persona que parece mujer y el Sí, documento es un varón. Eh, Cuando hacen los recuentos a la salida de la visita, yo me quedo con un masculino, con un documento masculino. claro, Pero bueno, se habla con el personal de vigilancia de tratamiento, que son pocas las cuestiones, por lo menos en la unidad donde yo estoy. Pero se lo requisa porque ella prefiere. bien, sí que Generalmente es un femenino. bien, sí, eso está dentro del protocolo de requisa, Claro, por lo menos el de este año, sí que se le pregunta primero, ¿no? Se le hace firmar un acta de cómo se autopercibe exactamente. y tiene que Sí, elegir qué personal quiere que lo requise, o puede elegir también alguien, un personal de salud. exactamente. Que generalmente pasan con nosotros las mujeres. Ujú. Bien. Después tenemos unidad penitenciaria que aloja varones privados de libertad y tiene un anexo femenino para mujeres. En la junta de admisión es entrevistado un varón trans, privado de su libertad. Recientemente fue alojado en la unidad penitenciaria y aún no se le asignó pabellón. El jefe de penal que conduce la junta de admisión informa a las autoridades del destino que a partir de esta información recabada en la junta de admisión, el varón trans privado de su libertad será alojado en pabellón que aloja varones y no en el anexo femenino de la unidad. Bueno, de esto también, ¿qué piensan de la resolución del jefe de penal? Si es acorde a las necesidades de esa persona y de qué manera debería intervenir el personal penitenciario. Quizás a alguno le pasó en las unidades, no sé. Em, Hoy por hoy nosotros tenemos en Varela, como bien dijiste por ahí, Diana, que la unidad 32 donde aloja personas trans. Ahí en ese caso es medio confuso un poquitito en el momento de que hemos tenido caso por ahí de poner en unidades femeninas chicas trans y hubo algunos tipos de problemas. Ujú. Entonces por ahí yo creo que se optaría por una reubicación. Igualmente también va todo en la charla ahí del grupo de admisión y seguimiento, donde se verifica el tema de la evaluación del lugar de alojamiento, ¿no? Hemos tenido unos problemitas de unas violaciones también por ahí, en unos casos aislados, ¿no? Sí, Sí. creo que en el grupo me puse, no sé si era, en uno de los grupos me comentaron de la unidad 52. Sí, en el grupo nuestro, profe. Sí, En el grupo sí, nuestro. sí. Sí, por eso Diana es ese grupo de admisión y seguimiento tiene que trabajar muy rápidamente para poder trabajar la reubicación, ¿no? Eh, En y otra siempre unidad, por ahí. decís vos. O sea, que vaya a una ¿Eh? unidad, en otra unidad, decís la reubicación. Sí, por ahí puede ser en otra unidad la reubicación, o por ahí ese grupo de admisión y seguimiento va a hacer esa evaluación en realidad, ¿no? Eh, Bien, bien. Y también ella, en qué lugar o cómo se va, eh, eh, sería su lugar también más cómodo. Pero yo creo que ahí es esa parte de una que son muy poquitas las unidades por ahí hoy que tenemos anexo, ¿viste? Son muy poquititas. Este, que justo es masculino y femenino. Pero
hay que evaluar bien, me parece, la situación esa. Hay para evaluar un poquitito. Seguramente que se va a optar por alojarla en el anexo femenino, ¿no? No cabe ninguna duda. Pero bueno, hay mucho para por ahí para tejer y ahí ese Sí, grupo es de misión de difícil por eso, seguimiento es el que tiene que elaborar por ahí un buen programa ahí. Ujú. Sí, porque en este caso, varón trans sería alguien que se autopercibe varón, pero tiene genitales femeninos. Entonces ahí, por ahí quizá está el... Sí, Nada. por ahí. Sí. ¿Y cómo hicieron para, o sea, se le consulta a la población y ellos decidieron ir ahí o fue una decisión más de ahí del jefe de penal, de la unidad? Ujú. Que se- Bien, que serían no binarios y transexuales, quedaron en el pabellón femenino. Ujú. Bien. Sí, también entiendo que desde el lugar de ustedes tienen que velar por la seguridad de las personas y que no les pase nada al alojarse. O sea, es una situación difícil porque quizás te dicen, sí, no, yo voy al pabellón de varones o al revés, voy al pabellón de mujeres y después, bueno, eso genera un problema como este que me habían comentado en el trabajo también. Claro, sí, sí, conviven, no están aisladas tampoco. Bien. Janina, ¿querías comentar algo que pareció o no? No, no, profe, también es acotar a eso de lo que decía Javi, que es medio complicado, habría que resolverlo ahí también el tema de la reubicación, porque más allá de que se perciba varón, tenemos que velar por la integridad sexual también y no podemos alojar en un pabellón masculino. En nuestro trabajo te habíamos puesto el ejemplo de en la unidad 52. Sí. A mí me pasó en ese momento, hace varios años, más allá de que todo el pabellón había firmado un acta de conformidad y mismo esta persona trans, pero bueno, después sí tuvimos ese conflicto de que las compañeras de celda eran 4 internas por celda, denunciaron violaciones y bueno, obviamente después también hubo que hacer análisis y demás porque una de las internas manifestaba estar embarazada. Después, con el tiempo se fue en libertad y cuando volvió a caer, la volvió a cruzar en la unidad 2 de Sierra Chica en el pabellón trans, pero cuando había caído en la unidad 52, nosotros tampoco estábamos capacitados ni tampoco sabíamos de qué se trataba todo porque estábamos muy ignorantes en ese tema, es la realidad. Entonces no sabíamos tampoco cómo manejarnos, mismo el personal de requisa. Bien, sí, sí, es lo que decimos, también es todo nuevo y se van actualizando los protocolos y también entiendo como que se van entrecruzando, no sé, distintos derechos, si se quiere, de las personas, porque dentro de lo que es el servicio tenés, bueno, pabellones trans en la unidad 32 y bueno, y quizá una persona que está alejada de esa unidad quiere estar cerca de su familia, pero a la vez tenés que garantizar que esté bien en la convivencia.
Entonces, bueno, sí, es complicado. Pero bueno, también se van haciendo un montón de modificaciones en ese sentido, eh, para intentar esto, garantizar los derechos de todas las personas. Nosotros muchos años tuvimos alojado en la unidad 8 Sí. a una persona intersex, o sea, el pabellón era intersex. O sea, fue todo nuevo para nosotros, como desde nuestro lugar, ayornarnos, porque era una mujer que optó por hacerse hombre, después se cambió los genitales, se operó, bueno, primero se autopercibió, cambio de documento nacional, de identidad, bueno, todo. Pero era una persona que en contexto de encierro eh, no se llevaba bien con, digamos, no podía convivir con sus pares, tenía muchos problemas de convivencia, Mm. décima cero, bueno, un mal concepto, muchas sanciones disciplinarias, entonces había que tenerla, esa persona aislada del resto de la población. Y bueno, se habilitó dentro de lo que era pabellón de separación del área de convivencia, se habilitó, se inauguró en su momento pabellón intersex, se comenzó a denominar. Y estaba alojada esta persona sola. Ah, claro, Después, o sea, sí, eran claro, buzones. sí, sí. Lo que es buzones, sí, era buzones porque ahora se llama área de resguardo, bueno. Sí. Em, Pero bueno, en principio esta persona estuvo sola y después ha tenido sus parejas como medias esporádicas, dos, tres, pero también sus parejas al principio todo bien y después ya se desconocían, como se dice en la jerga, y bueno, eh, pasaban cosas. Pero bueno, siempre había que tratar de evitar que se cruzara con el resto del común de la población, ¿no? Era un tema. Por ahí sacar a esta persona al patio sola, y cosas así. Pero bueno, también el tema de salud penitenciaria, muy abocado por la situación, tomaba una serie de hormonas para poder adecuarse a su condición y después, bueno, también un montón de estudios que se le hacían de rutina. Muchos años estuvo. eh, pero sí, una persona muy conflictiva y, y bueno, era difícil de llevar el día a día, ¿no? Claro, También para nosotros fue todo nuevo. sí. Bueno, eso igualmente pasa también con, nada, con personas que no tienen, o sea, que no son trans ni nada, estas Mm, personas de que no pueden convivir en ningún lado y que por ahí están mucho tiempo en buzones o en celdas individuales. mm. Pero bueno, sí, sí, es difícil. Eh, pero está bueno eso igual que hayan podido ahí resolverlo y la articulación con salud penitenciaria también es fundamental. Eh, no solo esto por la armonización o la atención que requieran, sino también desde la atención a la atención psicológica. Muchos también, bueno, en este informe que les comentaba mencionan el consumo problemático, esto de que tienen historias en general marcadas por la violencia, por la discriminación, entonces está bueno que puedan acceder a asistencia psicológica, psiquiátrica en caso de necesitarlo. La última, no me acordaba que queda otra. La última situación es una persona privada de libertad con orientación homosexual, al momento de ser entrevistado, al consultar por sus visitas, quiere encuentro familiar con su pareja. Cuando recepcionan la solicitud, la oficina de visitas se le informa que solo pueden concretar encuentro familiar las parejas heterosexuales. ¿Consideran que esta respuesta garantiza el ejercicio de derechos de la persona privada de su libertad? Esto también no sé cómo lo Eh, manejan. no, no, hoy por hoy tienen visita, tienen encuentro familiar, no, 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 me ha pasado en Bahía, mira.
Pero no con total normalidad, no, me parece que no, en lo más mínimo. ¿Es algo habitual? Sí, nosotros acá en general la Alvear tenemos visitas normales, o sea, es lo mismo que cualquier otra visita. Bien, y Igual. esto por ejemplo, no sé si es más de mujeres o de varones, como lo ven ustedes, pero general, ¿algo en la población, algún problema? No. Es más, nada, hasta estábamos sorprendidos porque vivía en población. No, en lo más mínimo. No. Bueno, Al menos, no sé, no, ni se parece, no, nada, lo más mínimo. Tenía visita, encuentros en ellos, por nada. Sí, acá de igual manera vive población, trabaja, anda y después tiene su visita de encuentro. O sí, al principio por ahí fue que no sabíamos cómo, pero ya hace un par de años y ahora ya es algo que está normalizado. bien. Sí, porque bueno, es un tema bastante tabú, igual lo vamos a ver por ahí en otras unidades, sobre todo en las cárceles de varones, ¿no? Como que nada, se juega mucho lo de la masculinidad y lo de todo eso, entonces nada, está bueno que se normalicen este tipo de relaciones, que no tenga ninguna consecuencia después en la convivencia. Bien, ahora a ver si... Tengo un último videito, espero llegar a que no se termine antes de que termine la clase. Bueno, si se llega a desconectar, nos vemos la semana que viene. Si se corta el videito, en todo caso lo retomo la semana que viene. ¿Les parece? Así no nos volvemos a conectar una vez más. Sí. Listo. Es cortito igual, así que. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. Perdón, está acelerado el coso. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? No alcanzo a ver la traducción. Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual.
and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark, all that we share. Muy bueno el video. ¿Te gustó? ¿Lo pudieron? Ay, espera que se me quedó. Sí, alcancé a ver la última la traducción. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo bárbaro. Bueno, ahí está. Bueno, sí, es nada, más general, más respecto a esto de la discriminación y que somos todos personas y tratar de esto, de ponerse en el lugar del otro y no encasillar tanto. Por eso les decía que no sé si es tan importante, bueno, qué significa cada concepto y, ¿no? Esto de gays, lesbianas, transexuales, y no es esto, de poder ver a las personas más allá de sus decisiones, que incluso, nada, son decisiones individuales, personales, de cómo quiere vivir su vida. Entonces, es un poco eso. ¿Algún otro comentario, algo sobre este video? Hola. Hola. Creo que entendiendo con los otros videos que hemos visto, creo que el punto de partida es entender a las personas, respetarlas, y creo que algo muy importante que dijeron es que eligen ser feliz o no, con lo que quieren, lo que les gusta o el estilo de vida que quieren llevar. Y ya con que la otra persona sea feliz, yo creo que ya eso tiene que alcanzar y sobrar. Entonces hay que respetar eso y hay que fortalecer eso y hay que ir por ese camino. Que cada uno sea feliz con lo que elige, lo que le gusta y que en un cierto punto nos vamos a terminar encontrando todos en el mismo lugar. Bueno, entonces terminamos por hoy. Aparece acostumbrada a la sesión, terminamos por ahí. Nos vemos la semana que viene a las 6 y bueno, acuérdense de la actividad semanal. Cualquier cosa me escriben. Seguramente voy a estar respondiendo en el campus las devoluciones de lo que ya fueron entregando, porque las tengo